Bueno, pues vamos a hablar precisamente a esta hora de la mañana de migración y lo hacemos con Anselmo Pestana, que es delegado del Gobierno en Canarias. Señor Pestana, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, estamos viendo que venimos de un año 2024, hemos recordado esta mañana las cifras, ¿no? Casi 47.000 migrantes que han llegado a través de la ruta atlántica a Canarias y este 2025 parece que seguimos a un ritmo elevado en cuanto a las llegadas. Comentábamos esta última a la isla de Gran Canaria, ¿no? en Arguineguín. ¿Está preparada Canarias para atender este número de personas? Bueno, hace 4 años sí les puedo decir que no estábamos preparados, teníamos una notabilísima escasez de recursos, tanto en la primera atención, la acción que realiza la Policía Nacional de identificación y en esas primeras 72 horas, como también después en centros de acogida, tanto aquí en Canarias como en Península, ¿no? 4 años después pues tenemos una red de centros importantes aquí en Canarias, también en Península y bueno, sin duda hay que seguirlos mejorando. Hay modelos ya pues implantados, como es por ejemplo el CATE de Barranco Seco en Gran Canaria, que yo creo que es el modelo a implantar en el resto de las islas, y después pues esa red que nos ha permitido que en un momento muy difícil para Canarias en cuanto al número de llegadas, pues el doble de ese primer año del año 2020, pues tuviésemos la capacidad de producir una atención razonable y que el resto del Estado fuera solidario en el caso de los adultos, teniendo esos centros en Península. Hay islas como El Hierro y como Lanzarote que dicen que están sobrepasadas. No sé si en concreto en esas islas se tiene previsto algún tipo de actuación para reforzar los medios. Bueno, de momento están funcionando, ¿no? Es verdad que ha habido días de cierta tensión, Lanzarote y El Hierro. En El Hierro el año pasado, pues prácticamente la mitad de la migración que llegó a Canarias llegó a través de esa isla. Y aquí quiero pues ayudar y reflexionar a toda la sociedad canaria sobre el esfuerzo que están haciendo muchísima gente en esa isla, ¿no? Desde las instituciones insulares y locales a Policía Nacional, a Guardia Civil, a Cruz Roja, a muchísimos voluntarios de Protección Civil que están haciendo un esfuerzo muy notable, ayudándonos, también el Ministerio de Migraciones, que han hecho posible que ante ese reto pues haya respondido de forma humanitaria y con recursos hasta ahora suficientes para poder atender ese pico, ¿no? Ese pico de migración que, como bien decías hace un momento, pues sigue este año. El año pasado ya fue un mes duro, el mes de enero, tuvimos más de 7.000 llegadas. Y este mes, pues, aventura que va en ese ritmo también, ¿no? Sí, y debido a esa llegada muchas veces pues vemos instaladas esas carpas, ¿no? En los muelles para poder atenderlos. ¿Cómo está haciendo la atención? Y no sé si se pueden poner otro tipo de infraestructuras debido a la previsión que tienen en los próximos meses para poder atender a los migrantes. Bueno, tenemos CATES, es verdad que el de Lanzarote, concretamente, que es al que se refiere usted, porque eso no ocurre en el resto de las islas, es donde tenemos más dificultades. Ahí hemos tenido el apoyo del Cabildo Insular y del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, que nos ha puesto a disposición unas carpas que tenían previstas para el tema de menores, y eso nos ha permitido pues reaccionar, ¿no? Porque tenemos un CATE allí que alcanza aproximadamente las 300 de capacidad y ha habido días que, bueno, que se han superado. Es verdad que jugamos también con las infraestructuras que tenemos en la isla de Fuerteventura y ahí vamos bueno, resolviendo razonablemente y colaborando entre administraciones, como nosotros también colaboramos con la administración autonómica en algunos casos de menores, cuando no han tenido capacidad, pues también lo hemos acogido en los centros del Estado, ¿no? Las personas migrantes que llegan aquí al archipiélago son atendidas, lo vemos en primera instancia en ese muelle, luego pues están en los centros y muchos, también lo hemos contemplado, los aeropuertos son derivados a la península. O sea, aquí ¿cuántos migrantes estamos atendiendo ahora mismo? Si sabe más o menos la cifra, y cómo marchan esas derivaciones y a dónde van. Bueno, tenemos aproximadamente unos 6.000 en los centros de migración en Canarias. Depende de los días, de la presión migratoria, pero entre 6 y 7.000, que está ya pues al borde de la capacidad máxima ordinaria que tienen esos centros, ¿no? Y después pues se procede a la derivación a los centros que tenemos en Península, que también bueno, pues hemos tenido en estos tiempos pues unos llenos importantes, ¿no? de esos centros.
se ha limitado la capacidad disponible y bueno, ha habido ciertos momentos de tensión, pero aún así ha seguido funcionando razonablemente bien y ya le digo, de los 47.000 casi que llegaron el año pasado, pues hay 6.000 en Canarias, que es prácticamente lo que nos ha llegado en el último mes aproximadamente a nuestras islas. Vemos que por parte de los adultos, ¿no?, esa acogida en otras comunidades autónomas está funcionando. Sin embargo, el tema de menores, que los menores deben quedarse por ley en Canarias, pues no está siendo así. Son más de 5.000 los que hay ahora mismo acogidos en el archipiélago. Se intenta llegar a un acuerdo. Ayer mismo el presidente Clavijo y el ministro Torres cerraban, pues bueno, verse dentro de unos días otra vez, a ver si ese acuerdo por una acogida puntual propuesto por Canarias y por País Vasco sale adelante. ¿A usted qué le parece el resultado de esta reunión y cómo marcha la negociación para la acogida de menores migrantes que llegan solos aquí a nuestro archipiélago? Bueno, fundamentalmente es que sigue habiendo diálogo, ¿no? Esa es la apuesta principal. Yo creo que la solución al tema de menores y a la atención que han vivido los servicios autonómicos de atención a esos menores no acompañados que llegan a Canarias es una modificación de la ley de extranjería, ¿no? Más allá de que se pueda avanzar en ese reparto puntual, yo creo que el Estado autonómico debe cerrarse con acuerdos de ese tipo, ¿no? Lamentablemente el Partido Popular está en una tesitura muy contraria, yo creo que arrastrado en esas políticas por la ultraderecha española, por Vox, y ahí tenemos que, los partidos de Estado tienen que colaborar en dar solución a las dificultades que tiene el Estado autonómico. En este caso, creo firmemente que la solución final debe pasar por una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, en el que se produzca un acuerdo de reparto de forma casi automática, ¿no? De manera que hoy por Canarias, pero mañana le puede ocurrir a Andalucía, como pasó en el año 18, y puede ocurrirle a cualquier otro territorio que sea frontera, y ahí está la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla, que son comunidades autónomas y ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que, por ejemplo, el presidente de Ceuta lo tiene muy claro, que esa reforma de la ley es necesaria, y yo apelo a la responsabilidad de Estado que debe tener un partido, el principal partido de la oposición en nuestro país, para llegar a un acuerdo de modificación, porque el gobierno se ha movido modificando los textos que se han manejado con la comunidad autónoma, haciendo posible ese acuerdo. Lo que tiene que haber es voluntad política de verdad, de hacer país, de hacer patria, y ahí hay un elemento muy importante que es lograr ese acuerdo. Y si miramos esto lo que está ocurriendo en España, pero si miramos fuera de nuestras fronteras y miramos a la Unión Europea, señor Pestana, la tendencia no es precisamente de acogida a migrantes, sino en todo caso de frenar la entrada mirando a esos centros de deportación como el que ha construido en Albania Italia. Bueno, pero eso es la historia de un fracaso, ¿no? Yo creo que las autoridades judiciales italianas han parado ese tema. Yo creo que ahí tenemos que jugar con la legislación internacional, con los compromisos internacionales, con las normas europeas que nos hemos dado. Se ha fraguado y se ha acordado un pacto europeo de migración que entrará en vigor el próximo año, y ahí, bueno, si logramos dar un buen ejemplo en nuestro país, con más autoridad moral podemos ir hacia Europa a pedir también la solidaridad con los países que son fronteras, especialmente en el Mediterráneo, ¿no? Que es la zona básicamente de entrada desde la zona de Grecia hasta la península ibérica y el Atlántico, ¿no? Con Canarias. Lo primero que deberíamos hacer entre todos es tener un buen acuerdo de país y dar un ejemplo en Europa de que somos capaces de llegar a ese acuerdo. Muy mal ejemplo si no lo alcanzamos. De verdad que yo espero que al final la razón impere. Yo creo que está claro en la opinión pública española que todo el mundo, básicamente, que razona sobre estos temas, llega a la conclusión de que necesitamos esa modificación legal y que ningún territorio que sea frontera se quede solo ante un pico de migración y que tensione de forma tan grande los servicios de atención, en este caso a los menores no acompañados, que es una de las partes más vulnerables también de la
emigración que llega a Canarias. Aprovechando, señor Pestana, que estamos hablando con usted, vamos a tocar otros dos temas. Comenzamos este año 2025 y siempre pues se hace balance, ¿no?, de lo ocurrido el año anterior, en el año 2024, y en concreto le voy a preguntar por el tema de la violencia de género en nuestro archipiélago. Si bien el año pasado pues ninguna mujer perdió la vida a manos de su pareja o expareja, sí lo hicieron 47 mujeres en el Estado español, 9 niños, y Canarias pues es la cuarta región de España con más mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo valora usted estos datos? Bueno, yo creo que ha habido una evolución en la sociedad también de mayor capacidad de denuncia, que antes no se producía. Yo creo que se ha perdido un poco el miedo y en eso seguimos insistiendo desde las instituciones. Y bueno, ya saben que el Gobierno de España, 20 años después de la aprobación de esa ley, una ley que ha sido, bueno, yo creo que una avanzadilla mundial en el tratamiento de esta lacra que viven las sociedades actualmente, pero que son restos de una historia de machismo en nuestras sociedades, ¿no? Y que debemos atacar con medidas legales, con medidas de protección, de prevención. Y bueno, como todo sistema necesita también una evaluación 20 años después, y ya lo ha dicho el presidente del Gobierno, de intentar alcanzar un acuerdo de Estado sobre ese tema para seguir avanzando y mejorando la protección y siendo también un país en ese sentido, y debemos estar orgullosos como españoles, un país avanzado que pone sobre la mesa un problema que tiene la sociedad española y que hasta que no logremos erradicar de nuestra sociedad la violencia sobre la mujer, pues tenemos un reto como sociedad, que es avanzar para tener una sociedad mucho más igualitaria y en la que nadie, por un tema de género, tenga pues más violencia sobre sí misma que cualquier otro ser humano que viva en nuestro país, ¿no? Sí, hemos hablado de violencia de género y también vamos a hablar de criminalidad. Es otro de los balances que hemos conocido, el del tercer trimestre del año 2024. Y Canarias es la segunda región donde más ha crecido la criminalidad del año pasado, según el Ministerio del Interior. ¿A qué factor se debe? Bueno, pero hay que ponerlo también en perspectiva. Seguimos siendo una de las regiones más seguras. También debemos tener en cuenta que incluso el crecimiento del turismo pues también te genera algún delito más que no se computa en la ratio por habitante residente en Canarias, pero que Canarias sigue estando por debajo de la media nacional. Eso ya de por sí es un buen dato. Durante estos años además hemos crecido en efectivos, tenemos prácticamente, superamos ya los 8.000 efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional en Canarias. Estamos hablando de más de 600, 700 efectivos más que hace 5 años y bueno, eso nos ayuda también a que el índice de esclarecimiento de delitos sea bastante importante y eso logre que Canarias tenga esa imagen de seguridad, de una tierra segura que hoy tenemos, ¿no? Evidentemente, como sociedad moderna tenemos retos que alcanzar, no solo en el tema que hablábamos antes de violencia de género, sino también en los nuevos delitos tecnológicos relacionados con Internet, con los fraudes bancarios, etcétera, que ahí, bueno, pues todas las sociedades tenemos un reto de tener cada vez más especialistas y se va logrando perseguir también ese tipo de delitos en los que hay una cierta especialización ya de los profesionales de este tipo de crímenes, ¿no? Y aparte de esos delitos, ¿no?, de esos nuevos delitos de los últimos tiempos, los delitos a través, pues los ciberdelitos, ¿no?, ha aumentado especialmente el número de agresiones sexuales en el país. ¿Es preocupante? Vuelvo a insistir en que yo creo que ahí también hay un elemento de mayor concienciación social, ¿no? Temas que antes se dejaban pasar, que se escondía el delito, no, hoy se denuncia, los entornos también de las mujeres ayudan, el entorno familiar, el entorno de amistades y yo creo que tenemos una sociedad más concienciada y eso hace que aflore probablemente un número de delitos que ya existía antes y que antes no se denunciaban y que por tanto no aparecían en las estadísticas y hoy sí. Y eso nos va a permitir como sociedad también avanzar, obviamente, porque nos permite también ir adaptando nuestra legislación y como se ha hecho en estos años y seguir en la persecución de esos delitos que generan también una desigualdad, en este caso, de las mujeres frente al hombre, que una sociedad moderna no puede tolerar, ¿no? Y que tiene que perseguir y tiene que erradicar. Pues señor Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, sí, hemos tenido
Nada, le estaba agradeciendo, señor Pestana, el que nos haya atendido esta mañana en el programa Buenos Días Canarias. Que tenga un buen día. Que tengan un buen día también ustedes. Feliz año a todos.